Algunos engaños son tan elaborados que terminan por construir un mundo entero a nuestro alrededor, una realidad paralela. El mío, un engaño personal, comenzó el mismo día en que vine al mundo. Me llamo Augusta Vieira de Melo y hoy, al cumplir mis 82 años, me encuentro con la dolorosa certeza de haber vivido más de la mitad de mi vida creyendo que mi madre falleció durante mi parto. Esta era la versión de los hechos que mi padre, con su rostro permanentemente sombrío y cargado de una tristeza que parecía pesar sobre él como una losa, siempre me transmitió. Crecí en una solitaria y extensa granja en el estado de Minas Gerais, en Brasil, sumergida en un silencio lúgubre que se extendía sobre la ausencia de mi madre, hasta que un día, un descubrimiento inesperado, una carta, cambió el rumbo de mi vida para siempre. Antes de seguir adelante con mi relato, me gustaría saber desde dónde me escuchas. Comparte tu ciudad, estado o incluso país en los comentarios. Me reconforta la idea de que historias tan dolorosas como la mía puedan conectar a personas de lugares tan distantes. Si esta historia te conmueve, por favor, dale a me gusta y compártela para que otras mujeres sepan que no están solas. Ahora, con canas plateadas adornando mi cabeza y mis manos ligeramente temblorosas por el paso del tiempo, vuelvo a aquel instante crucial en el que la verdad se reveló, un descubrimiento que fracturó los cimientos sobre los que se había edificado mi existencia. Desde mi más tierna infancia, me contaron la historia de la muerte de mi madre, Beatriz, durante mi nacimiento, una narrativa que mi padre, Valerio, relataba con una voz entrecortada y un dolor palpable que jamás me sugirió falsedad. Sus ojos se humedecían, desviando la mirada como si el recuerdo fuera un peso insoportable. Crecí en la apacible granja de Minas Gerais, un lugar donde el viento susurraba entre los eucaliptos centenarios y la tierra exhalaba su aroma a humedad tras la lluvia. Un paraíso infantil empañado, sin embargo, por un silencio sepulcral en torno a mis orígenes. Comprendí muy pronto que mencionar a mi madre sumía a mi padre en una profunda tristeza, por lo que aprendí a evitar las preguntas, a no hurgar en una herida que parecía negarse a sanar. En el pueblo las miradas que me dirigían mezclaban compasión y curiosidad, como si fuera el fantasma de una persona prohibida. Las vecinas me ofrecían dulces y me acariciaban el cabello, murmurando cuanto me asemejaba a alguien a quien jamás había visto. Crecí en medio de susurros que se cortaban y charlas que se apagaban al entrar yo, como si mi presencia fuera un recordatorio doloroso de algo que anhelaban olvidar. Con el tiempo el vacío en mi interior se hacía más profundo. Las otras niñas tenían madres que les trenzaban el pelo, les enseñaban a coser y les contaban historias antes de dormir. Yo, en cambio, solo poseía una imagen mental construida con fragmentos de información dispersa y obtenida de aquí y allá. Cuando alguien mencionaba a Beatriz, inevitablemente se elogiaban sus talentos musicales, que tocaba el piano con una destreza excepcional y su voz se asemejaba al trino matutino de los pájaros en verano, y su sonrisa peculiar que iluminaba sus ojos antes de que sus labios se curvaran. No obstante, estas descripciones fragmentadas parecían incompletas, y a medida que crecía, notaba contradicciones en esa imagen idealizada. En casa, no existía ninguna fotografía de ella, ninguna imagen que la inmortalizara. Al preguntar al respecto, mi padre explicaba que las fotos le causaban un dolor inmenso y que había preferido guardarlo todo, resguardando su corazón. Con el tiempo dejé de insistir, pero la curiosidad nunca se apagó. En su ausencia registraba meticulosamente cada espacio de la extensa propiedad, abriendo cajones empolvados y examinando documentos deteriorados por el paso del tiempo, aferrándome a la tenue esperanza de encontrar alguna pista que me revelara algo sobre la mujer misteriosa que le dio la vida. La ausencia de su madre se sentía pesada, tangible como una sombra oscura que se extendía por cada habitación de la enorme mansión, impregnando cada espacio y cada uno de sus pensamientos. A menudo se quedaba mirando su reflejo en el espejo, buscando en vano algún rasgo heredado, imaginando su voz suave, el calor de sus brazos, el perfume único que la caracterizaba. Era como si le hubieran arrebatado una parte esencial de su vida, dejándole un vacío profundo, un hueco en el alma que nada parecía capaz de llenar.
Los gruesos muros de la extensa propiedad albergaban secretos murmurados, secretos que resonaban en los crujientes suelos de madera al caer la noche, como si desearan revelar algo que las palabras eran incapaces de expresar. Una melancólica melodía, una canción sin letra que solo ella parecía entender, flotaba por los amplios pasillos. En la tranquila ciudad costera, donde el mar acariciaba la arena con suave cadencia, el padre de la joven, un abogado de gran prestigio, se erigía como una figura central, influyente en las decisiones municipales y respetado por todos. Los habitantes lo trataban con una reverencia casi exagerada, mostrándole un respeto que parecía provenir de una deuda tácita. Ella, testigo silenciosa de ese mundo, observaba con curiosidad, intentando desentrañar los complejos misterios del mundo adulto y sus reglas no escritas. Con el paso del tiempo comenzó a notar las sutilezas, las miradas de soslayo ante ciertas preguntas, la forma en que se eludían ciertos temas, sin necesidad de palabras. Era como si vivieran en una realidad cuidadosamente construida, una burbuja de aparente normalidad, pero con fisuras que permitían atisbar la inquietante verdad que se escondía tras ella. Tras la partida de su madre, el padre nunca volvió a formar pareja, sumido en su trabajo, la administración de sus bienes y el afán de mantener una imagen pública impoluta y respetable. Heredera universal de una inmensa fortuna, ella era también, sin saberlo, la guardiana de un secreto sombrío, oculto tras el brillo de la riqueza. Su infancia transcurrió entre montañas de libros y una soledad extraña, forjando mundos imaginarios donde su madre vivía, contándole cuentos antes de dormir y llenando con su risa las estancias vacías de la vieja mansión. Pero la realidad se manifestaba en silencios profundos, preguntas sin respuesta y un padre distante, quien la miraba como un mero reflejo, como si buscara en ella a alguien más. Fue un día de invierno con el mar embravecido rompiendo contra las rocas y un cielo gris amenazando tormenta, cuando descubrió el diario. Tras graduarse y pasar años en la bulliciosa ciudad, la joven licenciada regresó a la casa donde creció, que ahora le parecía más pequeña y oscura, como si los años hubieran dejado una huella más profunda allí que en otros lugares. Su padre estaba fuera por trabajo, y ella decidió explorar el viejo despacho, una habitación imponente que siempre le había dado la sensación de guardar secretos. En el fondo de un cajón cerrado con llave, escondido bajo una tabla floja que descubrió de casualidad, encontró un cuaderno de tapa dura con las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, sus manos temblaron al reconocer la delicada caligrafía que llenaba las páginas con tinta descolorida. Eran los relatos de su madre, escritos con la angustia de quien siente que el tiempo se agota. En la carta, Beatriz describía con angustia los terribles sufrimientos que padecía, suplicando por auxilio y rogando que alguien la sacara de ese sitio que ella llamaba la jaula. Aseguraba con firmeza que no estaba loca, que necesitaba desesperadamente ver crecer a su hija y que temía las acciones de su esposo. Cada frase era como un impacto helado que me golpeaba, retumbando en mi interior. Cada línea revelaba una verdad tan distante de lo que siempre había creído, que el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse en ese mismo instante, dentro de la polvorienta oficina. Mi abuela, Elena, no había muerto en un fatal accidente de coche, como siempre me habían contado, estaba viva, o al menos lo estaba cuando escribió esas desesperadas líneas. Y mi tío Ricardo, el hombre que dirigía la familia, a quien yo admiraba y temía en la misma medida, había urdido una compleja red de mentiras que me había mantenido cautivo durante toda mi vida. Apreté el diario contra mi cuerpo anhelando, a través de sus hojas amarillentas, absorber un pedazo del espíritu de la mujer que lo había escrito. En ese mismo instante, con las lágrimas pugnando por escapar, formulé una promesa silenciosa: desentrañaría el misterio que envolvía la vida de Elena, sin importar cuán sombría y dolorosa resultara la verdad. Ese diario lo cambió todo. Sentada en el frío suelo del despacho de Ricardo con el cuaderno antiguo temblándome entre los dedos, sentí que el universo se confabulaba para desorientarme. Las palabras de Elena, escritas con una caligrafía que oscilaba entre la fuerza y la delicadeza, resonaban después de décadas de un silencio forzado. Mi nieta clama. Si este diario llega a tus manos, debes saber que estoy prisionera.
Me retienen aislada contra mi voluntad. Tu tío argumenta que es por mi bien, que mi mente está trastornada, pero es una mentira despiadada. Quieren silenciarme porque descubrí secretos prohibidos, porque desafié un poder que no me correspondía. El olor impregnado en el papel evocaba el pasado, un pasado cargado con una desesperación que se sentía tan antigua como la propia existencia, pero paradójicamente fresca, como una llaga aún sangrante. Comprendí que Elena había sido una prestigiosa abogada, reconocida por su brillante intelecto y admirada por su coraje inquebrantable. Sin embargo, en ella residía algo más, una rebeldía que desafiaba abiertamente las convenciones establecidas, una luz que cegaba a aquellos que preferían permanecer en la oscuridad de la tradición. El diario mencionaba una clínica apartada del mundo, médicos indiferentes, tratamientos que se asemejaban a torturas. Narraba la profunda añoranza de una nieta a la que apenas llegó a conocer, y la amarga traición de un hijo que la prefirió sumisa en lugar de dejarla ser libre. Mi corazón se aceleró violentamente, como un tambor desafinado que marcaba el ritmo de una verdad dolorosa e inaceptable. Con manos temblorosas, doblé cuidadosamente el diario y lo guardé en mi bolso junto al cuerpo de Elena, como si pudiera resguardar ese fragmento de su alma que por fin había llegado a mis manos. En los días subsiguientes me movía como en un trance, como si estuviera sumergida en un sueño extraño y desconcertante. Observaba a Ricardo con una nueva perspectiva, intentando descifrar en sus facciones al hombre que pudo haber confinado a su propia madre y engañado a su nieta durante años. Ricardo lucía más vulnerable, con mechones grises adornando sus sienes y sus hombros ligeramente encorvados por el paso del tiempo, pero su mirada aún conservaba la misma gélida expresión que siempre me había mantenido distante. Conversaba sobre el clima, la situación económica y banalidades diarias. Y yo me preguntaba cómo esa misma voz había podido ordenar el internamiento de Elena en un psiquiátrico remoto, apartándola del mundo y de sus seres queridos. Durante las cenas silenciosas, lo imaginaba inventando la historia del accidente, ofreciendo consuelo a conocidos, recibiendo muestras de pésame, construyendo un monumento a la mentira, mientras la verdadera Elena clamaba por ayuda entre las frías y anónimas paredes de la institución. El periódico, al relatar la noticia, se había abstenido de identificar la clínica, limitándose a describir su ubicación en una zona montañosa, un lugar donde el intenso frío calaba hondo, casi hasta los huesos. Consciente de la necesidad de profundizar en la investigación, pero temiendo despertar alarmas innecesarias, decidí iniciar una búsqueda discreta. Comencé a conversar con los ancianos del pueblo, haciéndome pasar por un curioso investigador de la historia local, interesado en los antiguos negocios y las familias más arraigadas. Luego, en la biblioteca del pueblo, me sumergí en la consulta de periódicos y registros antiguos, cubiertos de polvo, buscando cualquier dato relevante. Fue allí, entre las estanterías que crujían al moverse, donde descubrí una breve mención de la fundación del Asilo Buen Pastor, un moderno centro psiquiátrico, ubicado en las colinas que dominaban la ciudad, conocida por sus flores. La fecha del artículo periodístico correspondía de manera intrigante con la época de mi nacimiento, y al leer el nombre que lo acompañaba, una sensación de familiaridad inexplicable me recorrió el cuerpo. El recorte de periódico, ya amarillento por el paso del tiempo, nombraba al doctor Vicente Albuquerque, el médico responsable del caso, un reconocido especialista que había estudiado en Europa. Además, incluía una pequeña fotografía del imponente edificio donde se le practicó el tratamiento, cuyas ventanas estaban protegidas por rejas y rodeadas de jardines cuidadosamente mantenidos, asemejándose a una prisión encubierta de santuario. Era como si estuviera armando las piezas de un rompecabezas oscuro y amenazante. Cada nuevo hallazgo me acercaba a una verdad que al mismo tiempo me causaba terror y me motivaba a continuar investigando. Gracias a la ayuda de doña Celia, una empleada jubilada del ayuntamiento que siempre me había demostrado afecto, logré acceder a unos archivos antiguos que confirmaban el ingreso de una mujer llamada Adelate Vargas en el Asilo Bon Pastor, coincidiendo con la fecha en que mi madre supuestamente había fallecido. El diagnóstico que figuraba en esos archivos era vago y misterioso. En el análisis de aquellos documentos mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban,
mientras recordaba las narraciones que había escuchado toda mi vida sobre mujeres consideradas problemáticas, relatos susurrados con tono de alerta, presentados como ejemplos de las consecuencias de desafiar las normas. Rememoré la historia de Benedita, quien tuvo que ser apartada tras expresar opiniones divergentes, y la de la hija de los Bernards, una mujer de gran belleza que, según se decía, enloqueció después de que su marido la descubrió escribiendo poemas considerados inapropiados. Fue entonces cuando comprendí que existía un complejo sistema destinado a someter a aquellas mujeres que no se conformaban, que cuestionaban las reglas establecidas, y que anhelaban algo más allá de lo que se les permitía desear. Mi madre, al igual que innumerables mujeres, había sido reducida a una víctima, una voz silenciada y una historia reescrita por hombres con el poder de dictar la norma y la patología. Esta comprensión, revelada ante mí, desató una furia desconocida, un fuego interno que ardió en mi pecho y se extendió por todo mi ser, infundiéndome una fuerza desconocida. Con diligencia recopilé y guardé copias de todos los documentos disponibles, sabiendo que serían esenciales para el viaje que emprendía. El asilo Bon Pastor, aunque en estado de abandono tras décadas de prácticas obsoletas e ilegales debido a las nuevas regulaciones psiquiátricas, aún existía. Ubicado en las montañas, a unas 3 horas de la ciudad y con difícil acceso, su ubicación remota había facilitado, sin duda, su discreto funcionamiento durante tantos años. Engañé al señor Onofre, un viejo taxista, contándole que necesitaba llegar a ese lugar para una investigación académica, inventando una historia para justificar un artículo que supuestamente estaba escribiendo. La carretera que debíamos recorrer era tortuosa, un camino de tierra que se abría paso entre enormes eucaliptos y profundos abismos. A medida que el coche subía, el aire se hacía más delgado y frío, y un creciente temor me atenazaba. Finalmente, cuando la imponente construcción apareció ante mis ojos, la respiración se me cortó. Era una mansión neoclásica con muros gruesos y ventanas altas, custodiadas por rejas de hierro forjado que, a pesar de su elaborada belleza, no podían ocultar su verdadera finalidad. Aunque deshabitada, la mansión no estaba abandonada del todo. Un jardinero retirado residía en una pequeña cabaña en las proximidades, vigilando que los vándalos no terminaran de destruir lo que quedaba. Conocí a un hombre llamado Agripino, quien, a cambio de una suma de dinero que me pareció justa, me permitió ingresar y explorar el edificio, pero me alertó sobre los riesgos que presentaban ciertas áreas. Avancé por pasillos largos y oscuros, donde el sonido de mis pasos resonaba, mezclándose con los susurros de un pasado que persistía. Las estancias, que más bien parecían celdas, eran pequeñas y simples, con señales en las paredes que indicaban dónde se encontraban las camas fijas al suelo. En una de ellas, alguien había grabado una palabra en la pared: esperanza. El ambiente dentro de ese lugar era pesado, saturado de historias de dolor que parecían haber sido absorbidas por las propias paredes. En la antigua oficina del director, encontré archivos abandonados, documentos que habían sido olvidados desde el cierre del orfanato. Fue allí, entre papeles amarillentos e informes sociales redactados con un lenguaje frío y distante, donde descubrí el registro de mi hermano. La fotografía adjunta al expediente mostraba a un niño de rostro joven y atractivo, con ojos tristes, pero llenos de determinación. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban desde el recuerdo. Gabriel, a quien mi abuela siempre había declarado muerto en la infancia, no había fallecido. En cambio, tras la muerte de nuestros padres, lo internaron en el orfanato Santa Teresa, donde permaneció, quizá durante décadas, según la última anotación en su expediente, fechada tan solo 3 años atrás. La posibilidad de que mi hermano estuviera vivo, latente, me hundió en la desesperación. Regresé a Campos Velos, mi espíritu abatido y mi mente en un torbellino de preguntas. La ciudad, que siempre consideré mi hogar, ahora se me antojaba un decorado teatral, un escenario artificial donde la gente actuaba roles preestablecidos. Cada rostro familiar, cada saludo casual, cada sonrisa superficial, todo adquirió una insoportable sensación de falsedad. ¿Cómo podían mirarme a los ojos conociendo la verdad que yo ignoraba? Eran todos cómplices en la gran mentira que había marcado mi vida,
decidí empezar mi búsqueda por el camino más directo, preguntando abiertamente por Gabriel. En la panadería de Seu Olegario, al mencionar a Gabriel por primera vez, un silencio tenso e incómodo se apoderó del lugar. El anciano panadero, conocido por sus interminables historias, quedó súbitamente mudo, como si se hubiera petrificado. Sus ojos esquivaron los míos y sus manos, acostumbradas a la masa, se dedicaron a reordenar los panes de queso ya perfectamente alineados. Al preguntarle directamente si recordaba al niño desaparecido hacía muchos años, solo murmuró algo sobre la necesidad de inspeccionar el horno, que se encontraba en la parte trasera del establecimiento, y se alejó rápidamente. La misma reacción se repitió con otros antiguos vecinos del pueblo, miradas esquivas, respuestas vagas y una súbita necesidad de alejarse. Era evidente que el nombre de Gabriel era un tema prohibido, algo que nadie se atrevía a mencionar. En el kiosco, al nombrar el orfanato Santa Teresa, la señora Zulmira se persignó, como si la sola mención de ese lugar pudiera traer consigo presencias malignas. En aquella comunidad percibí una especie de pacto invisible, una silenciosa regla no escrita que obligaba a sus habitantes a evitar ciertos temas y a ocultar secretos que amenazaban la fachada de calma que aparentaba el tranquilo pueblo. Sin embargo, yo estaba decidida a romper ese silencio, sin importar la incomodidad o la sutil hostilidad que pudiera generar en aquellos que antes consideraba amigos. Desde niña conocía a Tadelate, una anciana de unos 80 años que vivía en una humilde casa en las afueras del pueblo y que, finalmente, me revelaría algunos de esos misterios. Esta mujer, comadrona de larga trayectoria, era depositaria de los secretos más íntimos de casi todas las familias de la región. Al llegar a su hogar con una cesta llena de galletas y pasteles, una excusa poco convincente para mi visita, me recibió con una mirada intensa que parecía analizar mi interior. No necesité extenderme en explicaciones. Bastó con mencionar el nombre de mi abuela para que sus ojos se inundaran de una tristeza profunda y melancólica. Tienes la misma mirada que ella, querida. Los mismos ojos llenos de curiosidad, los que cuestionan lo que nadie se atreve a preguntar, murmuró Adelaida. Constanza, tu abuela, era como una golondrina libre, una que intentaron atrapar. Su voz, un susurro delicado, parecía temer ser escuchada en aquella casa apartada, donde solo las paredes eran mudos testigos. Mientras servía un té de hierbas de aroma intenso y sabor exótico, que según ella purificaba el alma, Adelaida comenzó a hablar de Constanza. Contó que tu abuela había llegado a Vilanova para ser maestra en la escuela, una joven llena de energía, con ideas y ambiciones. Pronto Benedito, el agricultor más poderoso de la zona, se fijó en ella. El matrimonio, fastuoso y breve, no tardó en verse ensombrecido por los conflictos. Tu abuela no era como las otras mujeres de aquí, prosiguió Adelaida, exhalando el humo que ascendía de su taza. La anciana, con las manos surcadas por arrugas que temblaban levemente, relataba cómo Constanza, al abordar temas como la igualdad y los derechos, cuestiones que incomodaban a los hombres respetables, y al impartir clases de canto mientras instaba a las jóvenes a reflexionar y cuestionar, se convirtió en una figura mal vista. Los rumores se extendieron, y mi abuelo intensificó su control sobre ella. La situación se volvió crítica cuando quedó embarazada de mi madre, pues Constanza expresó su deseo de criar a una hija que no estuviera sometida a las restricciones femeninas de la época. Fue entonces cuando la acusaron de perder la razón, empleando el eufemismo de melancolía femenina, un término que Adelaide explicó como una herramienta para someter a las mujeres que osaban desafiar el rol asignado. En el pasado, el internamiento de una mujer en una institución mental era un proceso simple. El testimonio del marido y la aprobación de un médico, a menudo cercano a la familia, eran suficientes supuestamente para su bienestar. Esta práctica era común, no solo en Vilanova, sino en todo el país. Las mujeres eran recluidas por meses, años o incluso para siempre, enviadas a instituciones remotas donde sus quejas eran ignoradas. Algunas regresaban cambiadas, doblegadas por tratamientos inhumanos como baños de agua helada y aislamiento prolongado, métodos que Adelate se negó a describir con exactitud, limitándose a decir que eran crueldades que ningún ser humano debería experimentar.
Otras, en cambio, nunca regresaban y sus muertes eran atribuidas a complicaciones médicas, fiebres inexplicables o una profunda tristeza. En realidad, eran víctimas de un sistema que silenciaba y castigaba a las mujeres que pensaban diferente. Al oír esas revelaciones, sentí un escalofrío intenso, como si toda mi sangre se hubiera helado. Reviví en mi memoria cada ocasión en que mi padre, con aparente despreocupación, comentaba sobre mi fuerte carácter, similar al de una persona que él había conocido, y cómo esas palabras siempre se veían acompañadas por una mirada cargada de advertencia. Me estaba equiparando con el patriarca de la familia Gundes, y aquello distaba mucho de ser un elogio, era una seria amenaza. Doña Cándida me confirmó que la mayoría de los habitantes de Vila Serena conocían la verdadera historia de Adelide, pero nadie osaba enfrentarse al hombre. Dueño de la mayor parte de las tierras de la región, empleador de cientos de colonos y con poderosas influencias en la capital, su palabra era ley. Si él aseguraba que su esposa había muerto durante el parto, así se registraba oficialmente. Incluso existía el certificado de defunción firmado por el doctor Valerio Albuquerque, director de la clínica donde Adelide había sido internada. Todo aparentemente dentro de la legalidad, pero profundamente cruel en esencia. Al preguntarle a doña Cándida si Adelate podría estar viva, sus ojos se humedecieron con lágrimas. No lo sé, señorita, susurró, ha transcurrido tanto tiempo, pero si alguien podía sobrevivir a todo eso, mantener la cordura en medio de tanta crueldad, esa persona era Adelate. Tenía una fuerza interior que nunca he vuelto a ver en otra mujer. Con las palabras de doña Cándida y los documentos hallados en la casa de Saúde, empecé a trazar un plan más definido. Necesitaba pruebas sólidas, algo que mi padre no pudiera refutar ni minimizar fácilmente si descubría mis pesquisas. Conseguir acceso a los archivos oficiales del Hospital Municipal y del Registro Civil era fundamental, aunque sabía que no sería fácil. Mi padre tenía mucha influencia en esos lugares, y un simple movimiento suyo bastaría para que me cerraran todas las puertas. Tras percatarme de la necesidad de asistencia, determiné que requería la asesoría de un profesional del derecho para guiarme en los aspectos legales. Recordé entonces a Ricardo, un antiguo compañero de la escuela convertido en abogado, radicado en la capital. Siempre había manifestado interés en mí, un sentimiento que nunca correspondí, pero que ahora podría ser ventajoso. Le escribí una carta detallada, solicitando su ayuda legal para resolver delicados asuntos familiares, sin revelar detalles comprometedores. Mientras aguardaba su respuesta, continué investigando en Vila Serena, pero con mayor precaución. Evitando preguntas directas, me concentré en observar y escuchar, pasando las tardes en el almacén, sentado en el mismo lugar, aparentemente leyendo el periódico mientras me nutría de las conversaciones ajenas. Asistía a la iglesia durante la misa, no por fe, sino con el objetivo de observar detenidamente los rostros de las personas mayores, tratando de descifrar sus miradas y escuchar sus murmullos. Con el tiempo logré identificar a individuos que parecían saber más de lo que revelaban, quienes manifestaban una incomodidad evidente cuando mi padre se hallaba cerca. Una de ellas era Clarice, la bibliotecaria municipal, una mujer discreta y observadora que poseía la habilidad de pasar desapercibida a pesar de su importante cargo como custodio de los libros y documentos de la ciudad. Luego de varias visitas a la biblioteca, siempre con solicitudes específicas que me forzaban a conversar con ella con más detalle, comprendí que Clarice sentía un resentimiento oculto hacia mi padre. Una tarde, mientras estábamos solas entre las estanterías llenas de polvo, reuní el coraje necesario y le confesé que estaba investigando sobre la Casa de Salud Paraíso. Un súbito pálido recorrió su rostro como una fugaz sombra, pero de inmediato sus ojos se iluminaron con una expresión que me pareció una combinación de temor y firmeza. Sin pronunciar palabra alguna, se dirigió con paso resuelto hacia una puerta situada al final de la biblioteca, cerrada con una llave antigua que colgaba de su cuello. «Es el archivo muerto», susurró explicando en voz baja. Donde guardamos, las palabras se perdieron en un silencio expectante. Los archivos del ayuntamiento constituían un verdadero laberinto de papeles olvidados, un depósito de recuerdos descoloridos por el tiempo,
que nadie se molestaba en consultar, pero que por alguna enigmática razón, no podían ser eliminados. Imaginé que entre ese amontonamiento polvoriento y silencioso de documentos podría encontrar alguna pista, algún vestigio del pasado que buscaba. El almacén era un lugar sombrío y opresivo, un pasillo cavernoso donde cajas repletas de documentos y carpetas amarillentas se amontonaban en estanterías que ascendían hasta el techo. El aire, denso y cargado de humedad y misterios ocultos, solo era ligeramente iluminado por una lámpara fluorescente que parpadeaba de manera inestable, proyectando sombras danzantes y temblorosas sobre las paredes. Marta, antes de irse y prometiendo regresar en unas horas antes del cierre del edificio, me dejó sola, pero me señaló una sección específica repleta de cajas etiquetadas con fechas de las décadas de 1930 y 1940, ordenadas cronológicamente. Fue allí, en ese lugar lleno de historias olvidadas, donde empecé a descubrir la verdad oculta tras décadas de silencio y olvido. Aunque las primeras horas resultaron infructuosas, con actas de reuniones intrascendentes, memorándums burocráticos sobre asuntos insignificantes e informes de construcción de carreteras, finalmente en el fondo de una caja roturada como «Asuntos varios», 1938, encontré un sobre de Manila sellado con el sello oficial del ayuntamiento. Dentro hallé transcripciones minuciosas de entrevistas realizadas a los antiguos habitantes de una antigua finca, la cual había sido derribada para construir una nueva avenida. Con manos temblorosas, repasé las páginas mecanografiadas que narraban, con un estilo frío y distante, unas condiciones de vida tan terribles que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad se sentiría horrorizada. Se describía el hacinamiento extremo, la ausencia de servicios sanitarios básicos, la violencia familiar y la explotación infantil. En una de las transcripciones, el entrevistador, cuyo nombre había sido borrado con tinta negra, expresaba su inquietud por el aumento de niños en la zona que mostraban señales de desnutrición y problemas respiratorios, con frecuencia. Estos niños eran huérfanos o habían sido abandonados, sin ningún tipo de asistencia estatal. Una lista anexada contenía los nombres de los habitantes del cortizo dados por desaparecidos tras su demolición, y entre ellos, resaltado con un subrayado rojo de bolígrafo, se encontraba el nombre de mi abuelo, Juan Silva, de 35 años, catalogado como obrero desaparecido tras la demolición del cortizo el 15 de mayo de 1938. En los polvorientos archivos del ayuntamiento, junto a una referencia a María, su esposa, se acumulaba una serie de documentos celosamente guardados. Estos papeles, ocultos a la mirada pública durante años, desvelaban mucho más que simples errores administrativos o negligencias individuales, exponían una red meticulosamente tejida para marginar y acallar a los ciudadanos más desfavorecidos. La transcripción de una entrevista crucial, olvidada y desatendida, yacía sin acción alguna. Un memorándum adjunto firmado por el secretario de Obras aconsejaba la discreción en el manejo del asunto, argumentando la prioridad del progreso de la ciudad y la necesidad de evitar una innecesaria alarma social. Siguiendo la investigación, horas después descubrí algo aún más perturbador, un mapa detallado del cortijo salpicado de anotaciones manuscritas que identificaban, con precisión, a cada residente, incluyendo sus nombres y profesiones. Alguien, posiblemente el enigmático entrevistador anónimo, quizás Marta o alguna otra persona con conciencia, había rescatado ese mapa y lo había ocultado allí, en un gesto de desafío y resistencia. En ese documento, la vivienda de mi abuelo, la cual él habitaba, aparecía señalada con una gran X roja, y junto a ella, en una caligrafía diminuta e irregular, se podía leer la palabra «peligroso subversivo». La página que hacía referencia a mi abuelo estaba repleta de notas manuscritas que abarcaban varios años, individuo con notable capacidad de organización y persuasión, con un gran potencial de liderazgo. También se detallaba la situación de una paciente, continúa resistiéndose al tratamiento terapéutico. Se niega a reconocer su condición y persiste en la creencia de que está siendo retenida en contra de su voluntad. Se recomienda incrementar la dosis de sedantes. Se registró un episodio de rebeldía, intentando escribir cartas. Se suspendieron sus privilegios durante un mes.
Se frustró un intento de fuga. Se aplicó aislamiento durante 2 semanas como medida disciplinaria. Tras la terapia de choque, la paciente exhibe signos de mayor cooperación. Aún menciona a su nieta de manera esporádica. Con el correr de los años, cada uno acumulándose como pesados bloques, una creciente angustia embargaba el corazón de Mariana al pensar en su abuela, confinada en aquel asilo sombrío, esforzándose por conservar su lucidez, aferrada al frágil recuerdo de la nieta que le había sido separada repentinamente. Los expedientes más recientes indicaban solo 5 años atrás, cuando la institución ya se tambaleaba bajo el impacto de las nuevas regulaciones de salud mental. La última entrada era breve, pero profundamente reveladora: paciente trasladada al Hogar de la Esperanza. Orden judicial de reubicación de residentes de larga estancia. Las manos de Mariana temblaban tanto que apenas lograban sujetar el cuaderno. La ardiente esperanza. Un nombre, un tenue hilo de esperanza, un lugar donde su abuela podría estar, en ese mismo instante, con vida. Apenas tuvo tiempo de procesar la información cuando se escuchó el sonido seco de la puerta al abrirse. Luisa, la bibliotecaria, entró en la sala con el rostro surcado por la preocupación. «Su tío está aquí», susurró. «Pregunta por usted. Te ha informado que está enterado de tu investigación sobre la ciudad. Oculta los hallazgos y escapa por la puerta trasera». Mariana, de inmediato, recopiló los documentos más importantes, el informe de la inspección, las páginas del libro de registro que mencionaban a su abuela, y la nota sobre su traslado al hogar de ancianos, escondiéndolos rápidamente bajo el forro de su chaqueta. Luisa la guió a través de un angosto corredor que conducía a una salida lateral poco frecuentada. Justo antes de que Mariana pudiera marcharse, Luisa la agarró del brazo con una fuerza inesperada para su apariencia delicada. Con la voz entrecortada, Luisa le dijo: «Tu abuela fue mi mentora. Ella me enseñó a amar los libros, a buscar el conocimiento, a cuestionar. Tenía solo 10 años cuando se la llevaron, pero nunca olvidé sus enseñanzas. Jamás creí las mentiras que contaron sobre ella. Cuando obtuve este trabajo en la biblioteca, me prometí que guardaría cualquier documento que pudiera ayudar a revelar la verdad algún día». Mariana abandonó la casa, adentrándose en la fría noche de Campos Novos con el pecho oprimido por la angustia y la cabeza llena de pensamientos desordenados, sabiendo que debía extremar la precaución. Su tío, un hombre influyente en la ciudad y perspicaz, representaba una amenaza real. Temía que él ya sospechara de sus indagaciones y, de ser así, no dudaría en utilizar métodos más agresivos para detenerla. Por esa razón, decidió no regresar a la finca esa noche. En su lugar, se dirigió rápidamente a una humilde posada en las afueras de la ciudad, argumentando que era demasiado tarde para volver. En la estrecha cama, la preocupación le impedía descansar. Toda la noche, a la tenue luz de una vela, permaneció concentrada en los documentos, estudiando minuciosamente cada detalle, cada fecha, cada palabra, con la esperanza de desentrañar el misterio de la verdad sobre su abuela. A la mañana siguiente recibió un telegrama urgente de Gustavo, el abogado al que había contactado. En la ciudad de Vacaria, a 1:30 de Campos Novos, Gustavo esperaba en un modesto hotel. Mariana, tras recibir el aviso de que podía reunirse con él ese mismo día, preparó apresuradamente sus pertenencias y dejó una nota a su tío, explicando su repentino viaje por motivos personales. Acto seguido abordó el primer autobús que partía de Campos Novos. Al verlo, Gustavo conservaba su mirada aguda y su porte formal, aunque ahora lucía un elegante traje y gafas que le conferían un aire de autoridad. Mariana le entregó los documentos y le relató detalladamente la historia, notando su atenta escucha. Tras analizar la información con una mezcla de asombro profesional e indignación personal, Ana confirmó lo que Mariana temía: las acciones de su abuelo, incluso para la época, constituían delitos graves de secuestro y falsificación de documentos oficiales, entre otros ilícitos. Pese a todo, Ana no se hacía ilusiones sobre las dificultades que nos aguardaban. El caso era viejo demasiado, muchos de los testigos ya habían muerto y además,
mi abuelo aún conservaba una influencia considerable. Aún así, en medio de esa oscuridad, se vislumbraba una pequeña luz de esperanza. La reciente reforma del sistema penitenciario había establecido mecanismos para revisar casos de encarcelamiento prolongado, y el traslado de mi hermana al asilo Solar, que brindaba paz, insinuaba la existencia de registros oficiales más recientes a los que podríamos tener acceso. Sin embargo, para obtener esos documentos, necesitaríamos una orden judicial, lo que implicaba exponer toda la verdad ante un juez. ¿Estás preparada para eso?, me preguntó Ana, clavando sus ojos en mí. ¿Estás dispuesta a enfrentarte públicamente a tu abuelo, a revelar esta historia, mantenida en secreto durante tanto tiempo? No lo dudé ni un segundo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para llegar hasta mi hermana, respondí. Clara ya ha esperado demasiado tiempo para que se haga justicia. Con una sonrisa de aprobación, Ana, visiblemente conforme con mi firmeza, me detalló las acciones concretas a seguir en los próximos días, mientras ella se encargaba de recopilar la documentación indispensable para formalizar la solicitud de investigación. Antes de despedirnos, me planteó una última pregunta, una pregunta que se clavó en mi mente: y si la encontramos, ¿estás lista para afrontar lo que descubras? Tu hermana ha pasado décadas en prisiones. Aunque haya conservado su salud mental, aunque haya sobrevivido a todo lo que le han hecho, no será la misma persona que recuerdas. Sin responder de inmediato, me di cuenta de que no existía forma de prepararme para semejante escenario. Me lanzaba a un viaje incierto, movida únicamente por la convicción de que, sin importar lo que hallara al final del camino, sería preferible a la incertidumbre que había atormentado mi existencia durante tanto tiempo. El asilo Sol de Paz, ubicado en las afueras de Florianópolis, era un edificio de ladrillos claros, rodeado por extensos jardines meticulosamente cuidados y árboles frondosos que le conferían un ambiente casi rural, muy diferente de la imagen lúgubre de la prisión estatal. Llegué una mañana soleada, con el canto alegre de los pájaros resonando en el aire y las flores exhibiendo sus colores vivos. Ana había conseguido una autorización judicial que me permitía consultar los archivos de mi hermana y, si aún estuviera allí, visitarla. Mis manos temblaban al sujetar aquel documento oficial, un pedazo de papel que, por fin, podría abrir la puerta que me separaba de la verdad. La recepcionista, una mujer de edad madura con una sonrisa amable, escuchó mi relato con una mezcla de sorpresa y comprensión. Casos como el de su hermana son frecuentes, comentó mientras revisaba los registros en la computadora. Muchas de las internas del antiguo sistema fueron trasladadas aquí cuando comenzaron las reformas. Algunas mujeres fueron devueltas a sus hogares, mientras que otras, que no tenían familia o cuya situación personal no les permitía valerse por sí mismas, continuaron bajo nuestra tutela. Hizo una breve pausa con los dedos suspendidos sobre el teclado, y luego me miró con una expresión que no pude comprender. Clara Rodríguez había estado con nosotros casi 5 años, desde su traslado de la prisión estatal. Percibí el uso del pretérito perfecto compuesto en sus palabras y sentí un profundo pesar. Pregunté casi susurrando si doña Elena había fallecido. La recepcionista negó con la cabeza. No, no murió aquí. De hecho, fue una de las pacientes que mostró una notable mejoría después del cambio de ambiente y la terapia hace aproximadamente 2 años. Fue trasladada a un hogar de reintegración, un programa diseñado para ayudar a los antiguos internos de larga duración a adaptarse de nuevo a la vida en sociedad. La recepcionista continuó hablando. La última noticia que poseemos es que dona Elena reside casi de manera autónoma, bajo una supervisión muy leve, en un apartamento costeado y gestionado por la fundación que administra el programa. Una oleada de emociones me abrumó: alivio, esperanza, inquietud y culpa. Dona Elena estaba viva, su condición había mejorado, estaba comenzando una nueva vida, y yo no formaba parte de ella. No le había brindado mi apoyo, ni la había ayudado a reconectarse con el mundo que le había sido negado por tanto tiempo. La recepcionista al parecer detectó mi turbación, pues su voz se suavizó aún más. Aquí tenemos a una persona que conocía muy bien a su madre, dijo la señora Antonia.
Fue trabajadora social en el antiguo Instituto Santana durante muchos años, antes de unirse a nosotros. Acompañó a Dona Elena durante décadas, y mantuvo el contacto incluso después de su ingreso en el centro de reintegración. Estoy segura de que estará encantada de hablar con usted. Transcurridos pocos minutos me encontraba sentada en una sala de espera diminuta, con el corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió y apareció una mujer de edad avanzada, con el cabello totalmente plateado y la espalda recta, ataviada con un uniforme sobrio que contrastaba con la solemnidad casi religiosa que emanaba de su rostro. Antonia entró lentamente recorriéndome con la mirada, como si intentara escudriñar mi interior. Se sentó frente a mí, y sin mediar palabra, pronunció: «Tienes su mirada. La misma forma de observar, como si siempre estuvieras buscando algo en la distancia». Aquellas palabras desvanecieron cualquier distancia que pudiera haber entre nosotras. Le relaté mi búsqueda, la historia tergiversada que me habían contado, el hallazgo de la carta, las investigaciones en el archivo. Antonia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si todo aquello no la sorprendiera en absoluto. Cuando terminé exhaló un profundo suspiro. «Conocí a tu madre cuando llegué a Santana. Yo era joven e inexperta. Ella ya llevaba años allí. Desde el instante inicial, percibí que ella se distinguía del resto de las pacientes. En Dona Elena brillaba una claridad mental, una fortaleza interna que ni siquiera los tratamientos más severos lograban doblegar. Lo intentaron todo, desde fuertes sedaciones y terapias agresivas, hasta extensos periodos de aislamiento, pero ella persistía, aferrada a algo que no podían arrebatarle: el recuerdo de su identidad y, especialmente, el recuerdo de ti». Las palabras de Antonia, resonando en mi memoria, se sentían como pesadas losas sobre mi pecho, acentuando la culpa y la ira que me embargaban. Inquiría a Antonia sobre cómo Dona Elena había logrado sobrevivir a aquella situación, cómo había preservado su cordura en un entorno concebido para aniquilarla. Antonia esbozó una leve sonrisa, una mueca melancólica impregnada de dolorosos recuerdos. Me explicó que Dona Elena había ideado estrategias, pequeñas resistencias diarias, recitaba poemas para sí misma, susurraba canciones en momentos de aparente soledad, y garabateaba en las paredes con cualquier elemento a su alcance, ya fuera un trozo de tiza o la punta de un grafiti. Pero por encima de todo, hablaba constantemente de ti. Todas las noches, sin importar los sedantes que adormecieran su mente, Aurora cumplía con un ritual, susurraba el nombre de su hija y, con la imaginación, construía un día completo para ella. «Hoy mi hija debe estar dando sus primeros pasos», se decía. «Hoy debe estar haciendo amigos en la escuela», y así, a través de la fantasía, acompañó la vida de su hija. Con el tiempo sus palabras se transformaron: «Hoy, mi querida nieta debe estar graduándose. Hoy, debe estar encontrando el amor». Era la manera en que Aurora mantenía el vínculo, la forma en que se negaba a dejar que le arrebataran a su hija por completo. Elena, con la mirada perdida en el pasado, hizo una pausa, consciente de los momentos dolorosos y la cercanía de la desesperación. Una vez, después de una dura sesión de terapia de aversión, se aisló del mundo durante semanas. Creí haberla visto rota, finalmente vencida, pero una noche la escuché murmurar el nombre de su nieta, repitiendo el ritual, como si fuera la cosa más importante del mundo, y quizás lo era. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero me quedé inmóvil, sin intentar secarlas. No sé cuánto tiempo estuvimos así, yo llorando silenciosamente, Elena observándome con una comprensión que solo podía provenir de alguien que había sido testigo de tanto dolor. Por fin, me atreví a preguntarle sobre los intentos de fuga que mencionaban los archivos. Elena asintió, sus ojos brillando con algo parecido a la admiración. Sí, intentó escapar infinidad de veces, no para salvarse a sí misma, sino para llegar hasta ti. La primera vez fue cuando tú tenías unos 7 años, logró salir por la puerta trasera durante un cambio de guardia y llegar hasta la carretera, pero la recapturaron antes de que pudiera pedir un aventón. El castigo fue terrible. Años después mi abuela volvió a intentar escapar,
y otra vez, y una vez más. La última vez ocurrió cuando yo ya era adulta. Estuvo a punto de lograrlo manteniéndose prófuga durante casi una semana, sobreviviendo como pudo, intentando llegar a Campos d'Ordao. La encontraron a menos de 80 kilómetros de la ciudad. Cada palabra de Elena era como una revelación, una pieza que encajaba en el rompecabezas para mostrarme a mi abuela no como una víctima indefensa, sino como una luchadora implacable, que nunca se daba por vencida, incluso cuando todo parecía perdido. Le pregunté sobre los últimos años, sobre su traslado a la residencia Solascente y el cambio que le permitió finalmente salir de la institución. Elena me explicó que la nueva administración había implementado nuevos enfoques, contratando a nuevos profesionales con una visión más humana en el cuidado de los ancianos. Cuando mi abuela llegó, ya existía un equipo preparado para atender casos como el suyo. Tras décadas de encierro injustificado, un proceso lento y meticuloso comenzó para la recuperación de las personas institucionalizadas. Iniciaron con actividades grupales, paseos vigilados y compañía constante no para reprimir, sino para facilitar su bienestar. En este nuevo entorno, la abuela floreció cuidando plantas y compartiendo memorias de su juventud, un proceso terapéutico para reinterpretar el trauma. Al ser considerada apta para la transición, vaciló. La razón, aún pensaba en ti. Anhelaba saber si sería posible encontrarte, si finalmente conocería a la nieta por la que había resistido toda su vida, pero nadie sabía cómo localizarte y temía que tu madre la hubiera manipulado en tu contra. Al imaginarla, ya liberada después de tanto tiempo, pero dudando por mi causa, preocupada por mi aceptación, sentí una punzada de dolor. Con voz entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, le pregunté a Elena, la enfermera, si tenía idea del paradero de mi abuela y si podía brindarme su ayuda para encontrarla. La anciana, con manos temblorosas, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su bata blanca y con minuciosa precisión, escribió una dirección en una hoja que delicadamente arrancó y me entregó. Me explicó que mi abuela residía en una tranquila urbanización para personas mayores, situada en el centro de la ciudad. En ese lugar, cada residente con su propia identidad, disfrutaba de su hogar, protegido por la atenta supervisión del personal. Elena me contó que doña Celeste, una figura muy apreciada en la residencia, pasaba sus tardes enseñando violín a niños talentosos de una escuela pública, un proyecto que llenaba su vida. Viuda y sin familiares directos, mi abuela había logrado construir una vida plena y significativa. En la memoria de Mariana, resonaban las palabras de su abuela, algún día la encontrarás, y la promesa de que la verdad siempre sale a la luz. Al decidir visitarla, Mariana era consciente de que el camino por recorrer exigiría paciencia, pues no esperaba un abrazo inmediato, sino un proceso de sanación y aceptación. Después de tantos años de estar separadas, un torbellino de sentimientos acumulados se alzaba como una imponente barrera que debía ser superada. Celeste probablemente necesitaría tiempo para asimilar la veracidad del reencuentro, pues el miedo a que fuera otra ilusión, como las que la habían sostenido durante tanto tiempo, era latente. Antes de verse con Celeste, Mariana sintió la imperiosa necesidad de encarar a su tío, no impulsada por la venganza, aunque la amargura aún persistía en su interior. Necesitaba comprender. Sentía la urgencia de confrontar al hombre que la había criado y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué arruinar el futuro de una familia, condenando a una mujer al exilio? ¿Por qué construir una telaraña de mentiras, incluso para su propia sobrina? Mariana regresó a la antigua residencia familiar en Petrópolis, en una mañana sombría donde la amenaza de lluvia se sentía en el ambiente. La mansión se mantenía inalterada, con sus cuidados jardines y el aroma familiar a tierra mojada. A pesar de esto, todo le resultaba ajeno y extraño. En cada habitación y pasillo de la vieja casa, se escondía una historia torcida, y cada mueble, cuadro o adorno parecía reírse de ella, custodiando secretos que habían permanecido ocultos por mucho tiempo. En el porche, tal como siempre lo hacía, encontró a su tío Augusto, pero la fragilidad que exhibía ahora era más notoria que en sus recuerdos. Sus hombros estaban encorvados por el peso de los años, sus manos arrugadas descansaban inmóviles sobre sus rodillas,
y sus ojos, antes llenos de vida, parecían perdidos en la distancia. La antigua majestuosidad que lo caracterizaba se había desvanecido, como si el tiempo finalmente hubiera cobrado su deuda. Al verla, un breve instante de reconocimiento brilló en su mirada, inmediatamente seguido por una sombra de miedo que Mariana nunca antes le había visto. Él sabía, de alguna forma, que la verdad había sido revelada. Mariana se sentó en la silla vacía junto a él, permitiendo que el silencio se extendiera entre ambos como un profundo abismo. Fue Augusto, con una voz que parecía provenir de lejos, quien finalmente rompió el silencio sepulcral. «Sabes que la has visitado, ¿verdad?». No era una pregunta casual, sino una afirmación inevitable, como la aceptación resignada de una condena aplazada. Mariana no dijo nada. «Sé su paradero. Sé que vive. Sé lo que hiciste». Le tendió los documentos recopilados, las cartas escritas en tinta celeste, los informes médicos detallados y las denuncias sobre las condiciones de vida deplorables. Augusto los recibió con las manos temblorosas, pero no los hojeó. Simplemente los depositó a su lado, como si ya conociera cada palabra, como si esos papeles fueran la personificación de un fantasma que lo había atormentado durante años. Mariana interrogó sin mostrar ira, pero con una determinación inquebrantable. «¿Por qué lo hiciste?». Augusto guardó silencio durante tanto tiempo que Mariana temió una falta de respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi imperceptible. Ella estaba cambiando. Después del nacimiento de su hermano, ya no era la misma. Tenía anhelos, metas y proyectos. Los cursos en la Universidad de la Metrópoli la confrontaron con conceptos y personalidades que ella consideraba inadecuadas. Esto la llevó a dudar de cada faceta de su vida, incluyendo el rol convencional de una esposa y la manera en que él manejaba los negocios familiares. Era como si una persona desconocida hubiera reemplazado a la mujer con la que se había casado. Ella lo observó y percibió a un hombre anclado en un tiempo que no entendía, un mundo que había mutado sin su consentimiento. Su abuelo pertenecía a una época y una sociedad donde hombres como él ejercían un dominio total sobre sus familias, sus empresas y sus comunidades. La idea de una esposa con aspiraciones propias, que deseaba una existencia más allá de los límites que él había establecido, era inaceptable, una afrenta a su autoridad. Él temía perderla. Continuó su relato con la voz entrecortada por la emoción, quizás atormentado por un arrepentimiento tardío. Él la veía como una mujer desafiante, una mala influencia para ti y tus hermanas, quienes, según su visión, debían casarse y formar una familia estable. Solía hablar largamente sobre la relevancia de las costumbres, la familia, el respeto y otros valores que para él eran fundamentales. Intentó hacerle entender que sus intenciones eran nobles, buscando el bienestar de todos, pero ella no le prestaba atención. Su obstinación aumentaba con el tiempo y además, contagiaba a otras mujeres de la comunidad, causando problemas en sus hogares. Los otros hombres comenzaron a dudar de él, a insinuar que no podía mantener el orden en su propia casa. Tenía que tomar medidas. El padre Domingos le sugirió un retiro espiritual, un periodo de aislamiento para que ella reflexionara lejos de cualquier influencia exterior. Sería algo temporal, hasta que recuperara la cordura, hasta que entendiera su lugar en la sociedad. Pero ella se negó a colaborar, manteniendo firmemente sus creencias. Las razones que él exponía parecían insignificantes, vacías, frente a la magnitud de sus acciones. Lo que iba a ser un retiro breve se convirtió en décadas de encierro. Una vida entera truncada por la osadía de una mujer al expresar sus pensamientos y anhelar un futuro distinto para sus hijas. ¿Y todo esto es una farsa?, preguntó con la voz vibrante de indignación. ¿Por qué fingir su muerte? Su abuelo desvió la mirada, incapaz de soportar la acusación que emanaba de sus ojos. Fue más sencillo para todos, susurró con la voz apenas audible. Una viuda y sus hijas huérfanas generaban compasión y respeto. La gente no cuestionaba nada. Ustedes crecieron sin la carga del escándalo. Era lo mejor que podíamos hacer.
Una oleada de rabia la invadió, deseando gritar y acusarlo de todos los delitos cometidos contra su abuela, contra ella misma, contra la verdad. Pero al mirar a ese hombre anciano, encorvado bajo el peso de sus propias mentiras, solo sintió un agotamiento profundo. Comprendió que la ira y los reproches no resolverían nada. El pasado era inmutable y los años perdidos, irrecuperables. Entonces le preguntó si conocía los sufrimientos que había padecido en el convento. Ante las privaciones, humillaciones y el aislamiento que sufría, el hombre movió levemente la cabeza en señal de negación. Él admitió que nunca había querido conocer los pormenores, pues la Madre Superiora le había garantizado que el trato era apropiado y que se procuraba el bienestar de la paciente. El hombre además pagaba para que recibiera la mejor atención posible. Optó por creer lo que le resultaba conveniente, lo que era menos complicado. Quizás la revelación más impactante fue esa confesión de ignorancia deliberada. Su abuelo había escogido no saber, había preferido ignorar el sufrimiento de la mujer a la que una vez juró amar y proteger. En ese momento ella le explicaba el proceso legal que había iniciado, repasando los hechos y evaluando sus implicaciones jurídicas, sin mencionar abiertamente las posibles consecuencias penales que podrían derivarse de ello. Acusar formalmente sería más una declaración de intenciones que una medida viable, dada la considerable demora y la avanzada edad del abuelo, pero ella dejó inequívocamente claro que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz, que la memoria de su abuela sería reivindicada y que su historia completa sería revelada. Él escuchó todo en silencio con la resignación de quien comprende que el pasado, independientemente de los intentos por silenciarlo, siempre encuentra la forma de aflorar. Al finalizar, ella le inquirió si deseaba añadir alguna explicación, tal vez una disculpa. El abuelo, sumido en un prolongado silencio, fijó la mirada en el horizonte, donde la lluvia empezaba a caer. Finalmente, con una voz que parecía emanar de las profundidades del tiempo, pronunció: «Ella siempre fue demasiado fuerte para ese lugar, demasiado fuerte para mí». Mariana, al escuchar esas escasas palabras, «Quizás tú también lo seas», interpretó la declaración como la más cercana a una confesión de culpa que él jamás admitiría, además de una triste aceptación de la situación. Él, consciente de la excepcionalidad de su esposa, siempre había sentido un profundo temor por ello. Antes de abandonar la habitación, Mariana le entregó un papel con la dirección de la nueva residencia de su abuela. «No creo que tenga derecho a verla», declaró, reconociendo la imposibilidad, «pero se lo doy para que sepa que sobrevivió». Ella había resistido a todo lo que le infligieron, reconstruyendo una vida, un logro que superaba lo que él merecía saber, aunque no alcanzaba lo que ella merecía recibir, la certeza de que su pasado no había sido completamente erradicado, que su fortaleza no había sido inútil. Él tomó el papel con las manos temblorosas, sin decir una palabra. Al final, al conectar sus miradas, los ojos de él se inundaron de lágrimas, aprisionadas, incapaces de escapar, atado hasta el último instante por su rígida concepción de la hombría. Mariana, tras dejarlo sentado en el porche de la casa, la cual sentía como una prisión, similar al asilo donde su abuela había estado recluida, se alejó bajo una lluvia intensa, experimentando un alivio inusual. No albergaba perdón alguno en su corazón, al menos no por el momento, y tal vez nunca lo haría, pero sentía una extraña liberación, aunque la verdad fuera dolorosa y recién revelada. Llegó a la residencia de ancianos donde vivía su abuela, un apacible lugar en una tarde otoñal soleada, con jardines cuidados, bancos bajo árboles y sin la atmósfera de institución. Los empleados vestían de forma normal, no había olores a hospital, ni puertas cerradas ni ventanas enrejadas. Se detuvo en la entrada, tomando aliento. Mariana se preguntaba cómo sería, finalmente, conocer a la mujer que le dio la vida, a la que nunca olvidó a pesar de las décadas de encierro y que, ahora anciana, reechaba su vida lejos de todo lo que conocía. Siguiendo las indicaciones de la recepción, se encaminó hacia el apartamento 23, situado en la planta baja de uno de los edificios. Respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y una mujer de cabello enteramente blanco, recogido en un moño flojo, apareció en el umbral.
Era más baja de lo que Mariana había imaginado, con el cuerpo ligeramente encorvado por el paso de los años. Sin embargo, sus ojos, aquellos ojos, eran idénticos a los suyos, de un marrón intenso que parecía penetrar más allá de la superficie. Permanecieron frente a frente en un silencio sepulcral, como si las palabras hubieran perdido su significado. Ella, que había reaparecido de la nada tras décadas de silencio, se mostraba sorprendentemente serena, considerando la situación. Fue ella quien rompió el silencio. Siempre supe que vendrías, Aurora. Con mirada fija, sus ojos grises, marcados por el tiempo, recorrían cada arruga y expresión de mi rostro, como si trataran de descifrar un enigma olvidado, un rompecabezas de memorias desvanecidas. Las lágrimas rebeldes e incontrolables comenzaron a humedecer mis mejillas cuando, con voz temblorosa, apenas logré articular: soy tu nieta. Una sonrisa suave, teñida de nostalgia, se dibujó en sus labios finos y arrugados. Lo sé, cariño. Siempre lo supe. Instintivamente extendí mi mano, un gesto formal y distante, un reflejo de la incomodidad que me producía la situación, la falta de costumbre. Ella observó mi mano extendida durante un instante, su mirada reflejaba una vacilación, pero finalmente, sin tomarla, me abrazó. Un abrazo delicado, precavido, como si temiéramos que la intensidad de aquel instante, la fragilidad del momento, se rompiera con cualquier movimiento brusco, pero era real, auténtico. Después de más de 60 años, por fin estaba entre los brazos de mi abuela Margarida. El pequeño apartamento, un oasis de paz y calidez, estaba decorado con sencillez y buen gusto, abundantes macetas rebosantes de flores, libros apilados hasta el techo en estanterías improvisadas y, como pieza central, un violín antiguo reposando en el salón. En las paredes, vibrantes dibujos infantiles inundaban el espacio con color y alegría. Me contó sobre sus alumnos de violín, niños provenientes de entornos desfavorecidos que encontraban en la música una vía de escape y aprendizaje. Y también me mostró algunas fotos recientes de un grupo de señoras participando en diversas actividades recreativas y sociales. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, con 2 tazas de té humeantes que actuaban como un delicado vínculo a través del vasto abismo temporal de los años perdidos. Las palabras salían a cuentagotas, mientras intentábamos llenar las décadas de silencio impuesto por la fuerza. Le pregunté sobre su vida actual, sobre sus clases de violín y sobre cómo era finalmente vivir en libertad. Me habló con entusiasmo de sus alumnos, de su asistencia al club de tejido en el centro comunitario y de los pequeños logros cotidianos que, aunque insignificantes para muchos, representaban para ella victorias significativas: ir al mercado sin compañía, elegir el color de un bordado, abrir la ventana y sentir el sol sin temor. Hablaba con una combinación de orgullo por el presente y una melancolía palpable, como quien valora cada momento vivido y comprende la magnitud irreparable de lo que ha sido arrebatado. A medida que el sol comenzaba a declinar, la conversación entre Margarida y yo, una mujer que aún me costaba llamar abuela, se volvía más amena y espontánea. Poco a poco ella, movida por la curiosidad, empezó a indagar en mi vida, deseando conocer cada detalle: mi infancia, mi formación académica, las decisiones que había tomado, mis relaciones sentimentales, los momentos de felicidad y los de tristeza. Le expliqué que había crecido como hija única de padres divorciados, que estudié en otra ciudad y que actualmente trabajaba como arquitecta, una profesión que sentía reflejaba, tal vez inconscientemente, su propia pasión interrumpida por la música. Mientras le hablaba, ella me escuchaba con atención, a veces cerrando los ojos, como si estuviera recreando mentalmente las escenas que le describía, como si así pudiera unirse, aunque fuera retrospectivamente, a los momentos que le habían sido negados. Al mencionar mis costumbres y pequeños detalles, como mi afición por las películas antiguas, mi manía de silbar melodías mientras dibujaba, o la forma en que mordía la punta del lápiz cuando me concentraba, ella sonreía, demostrando una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si viera reflejada parte de sí misma en mí. Son legados, afirmó ella, elementos que se pasan de generación en generación, de abuela a nieta, incluso cuando la abuela ya no está físicamente presente. Conforme la oscuridad se hacía más profunda, nuestra conversación inevitablemente se sumergió en temas dolorosos.
Discutimos sobre la soledad, las pérdidas significativas. Exploramos la historia de sus padres, las falsedades que les fueron impuestas, y su incansable búsqueda de la verdad. También abordamos su propia historia. El documental había revelado la compleja red de circunstancias que permitieron tales abusos, detallando cómo las mujeres eran sistemáticamente silenciadas, diagnosticadas con enfermedades mentales y castigadas por romper con las normas sociales. En un instante de silencio pregunté a Ana cómo había logrado resistir todo eso sin caer en la locura, sin dejarse vencer por la desesperación. Permaneció en silencio durante un largo periodo, con sus dedos delicados acariciando el borde vacío de su taza de té. Cuando por fin habló, su voz era serena, pero firme. Sobreviví porque encontré un propósito que me impulsó a seguir adelante. A ti, a la visión persistente de un futuro encuentro, a la fe inquebrantable en que te convertirías en una mujer autónoma, con la libertad de elegir un camino negado a mí. En las noches más sombrías de aquel infierno, me juré a mí misma resistir la destrucción, preservar mi mente, mi ser, para que si ese día llegara, pudieras conocerme en verdad, no como una mera sombra consumida por ellos. Cada vez que sufría electroshocks, cada vez que me adormecían con fármacos, cada vez que me castigaban por un error, repetía tu nombre, un ancla en la tormenta que me aferraba a la cordura. Hizo una pausa, su mirada extraviada en memorias que apenas puedo concebir. Durante mucho tiempo, continuó, la rabia también fue mi salvación, rabia hacia tu padre, hacia los médicos, hacia una sociedad cómplice de aquella barbarie. Comprendí que la ira, aunque potente, era un fuego destructivo que consumía a quien lo portaba. Entonces gradualmente cambié la ira por determinación, negándome a dejar que los demás dictaran mi identidad o mi futuro. Así fue como logré sobrevivir. Sus palabras resonaron en mí como una verdad reveladora. Mientras yo consumía años en el pasado, acumulando resentimiento y alimentando una indignación justificada contra mi padre y todos los involucrados en la injusticia, mi madre había hallado la manera de superar el sufrimiento, convirtiéndolo en algo que no la destruyera. Cerca de la medianoche el reloj marcaba la hora de la despedida temporal, pero no definitiva. Antes de partir, le pregunté si sería posible vernos de nuevo, si estaría dispuesta a forjar una relación. A pesar del tiempo transcurrido y las pérdidas sufridas, Ana sonrió. Su sonrisa sincera y cálida resplandeció en su rostro, marcado por el cansancio, revelándome a la joven profesora llena de ilusiones que una vez fue. Tengo 67 años, hija mía, me dijo con voz suave. He pasado casi 40 de ellos en instituciones, anhelando el día en que pudiera ser parte de tu vida. Por supuesto que quiero conocerte. Quiero recuperar, en la medida de lo posible, el tiempo que nos arrebataron. No para revivir el pasado, ni para lamentarnos, sino para construir algo nuevo, algo que nos pertenezca. En los meses y años siguientes, eso fue precisamente lo que hicimos. No fue sencillo. Ambas cargábamos con profundas heridas, expectativas poco realistas y momentos de extrañeza e incomodidad, pero también existía una conexión que ni siquiera décadas de separación habían logrado extinguir por completo. Mi padre, por cierto, falleció menos de un año después de nuestro encuentro, sin haber intentado jamás comunicarse con Ana. En su testamento, y para mi asombro, admitió formalmente que había falseado la verdad sobre el fallecimiento de mi madre, e incluso destinó una porción importante de su patrimonio como una forma de compensación por los años de dolor que nos había causado. Aunque este acto llegó demasiado tarde para cambiar el pasado, al menos proporcionó cierto alivio económico para el resto de mi vida. Ana, por su parte, aceptó la herencia sin pronunciar palabra alguna. Ahora, en la etapa final de mi vida, al recordar todo esto, me viene a la memoria que mi abuelo, tras recibir una herencia inesperada, decidió invertir los fondos en la expansión de un proyecto social que ofrecía clases de arte a jóvenes desfavorecidos, y además donó una suma considerable a organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los niños y a la erradicación del trabajo infantil. Mi abuelo, después de disfrutar de una jubilación plena y activa, nos dejó hace algunos años, falleciendo pacíficamente mientras dormía.
Comparto esta historia no solo para honrar su memoria, sino también para que sirva como un ejemplo y una invitación a la reflexión. La historia de Antonio narra cómo la escasez de oportunidades puede truncar el porvenir, pero también cómo la tenacidad puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Y es una invitación a reflexionar sobre cómo la negligencia y el abandono contribuyen a perpetuar las desigualdades, permitiendo que los sistemas justifiquen la pobreza bajo el pretexto de la ayuda. También subraya que el acceso a la educación, especialmente para los jóvenes, es un derecho fundamental que costó mucho obtener y que debe ser defendido permanentemente. La historia de Antonio no es única. Muchos jóvenes han visto sus sueños desvanecerse, sus voces silenciadas y han sido marginados por cuestionar el orden establecido, por aspirar a un futuro distinto al que se les destinaba. Algunos nunca encontraron su camino. Otros, como mi abuelo, lucharon para poder contar su historia. Es nuestro deber escuchar sus relatos. Si esta historia te ha conmovido, por favor compártela con alguien a quien le gusten las historias inspiradoras sobre cómo las personas superan obstáculos y fortalecen los lazos familiares. Al compartir estas narraciones, honramos la memoria de aquellos que, sin reconocimiento, se esforzaron por un futuro mejor. Que siempre tengamos la valentía de buscar la justicia y la sabiduría para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento y significado. Les deseo paz y hasta la próxima historia. Sí.